Descubrí que mi madre usó el terreno comercial que nos heredó mi abuelo a todos los hermanos como garantía para pagar las deudas de juego de mi hermano mayor, y ahora el banco está a punto de embargarlo. ¿Soy la mala por demandar a mi propia familia para salvar mi patrimonio? Mi nombre es Valeria. Tengo 34 años y me desempeño como directora de operaciones en una empresa de logística e infraestructura. Si hay algo que ha regido mi vida profesional y personal, es el orden, la previsión financiera, el cumplimiento estricto de la ley y el respeto por el esfuerzo ajeno. Crecí en el seno de una familia donde la figura de mi abuelo materno, don Mateo, era el pilar fundamental de nuestras vidas. Él fue un hombre hecho a base de trabajo pesado en el campo y en el comercio, quien durante más de 50 años de sacrificio constante construyó un patrimonio honesto con la única intención de asegurar el futuro de sus 3 nietos, mi hermano mayor Héctor, de 38 años, mi hermana menor Lorena, de 30 años, y yo. Mi abuelo siempre tuvo muy claro que el dinero que no se gana con sudor suele dilapidarse con facilidad, por lo que, antes de fallecer hace 6 años, dejó perfeccionado un testamento impecable y una estructura legal transparente, en la que nos legaba en copropiedad un terreno comercial de 1.200 metros cuadrados ubicado en una de las avenidas de mayor plusvalía, desarrollo y flujo vehicular de la ciudad, con un valor comercial valuado recientemente en más de $600,000. La disposición del testamento era categórica y no dejaba espacio para dudas. El terreno nos pertenecía a los 3 hermanos en partes estrictamente iguales, 33.3% de los derechos de propiedad para cada uno, pero le otorgaba a nuestra madre, Elena, de 62 años, el usufructo vitalicio administrado únicamente para la percepción de las rentas de un pequeño local comercial de artículos de jardinería que operaba en una de las esquinas del predio. Sin embargo, el documento notariado incluía una cláusula de salvaguarda innegociable. Mi madre jamás podría vender, hipotecar, gravar, arrendar a largo plazo o disponer del inmueble sin el consentimiento explícito, la firma notariada en presencia física y la ratificación unánime de los 3 herederos legítimos. Para mí, ese terreno no representaba un lujo ni dinero para gastar de forma vacía. Era el legado en vida de mi abuelo y la base financiera fundamental para un proyecto personal de bodegas industriales de última milla que Lorena y yo llevábamos 3 años planificando minuciosamente, invirtiendo miles de dólares de nuestros propios sueldos en arquitectos, estudios de suelo, licencias municipales y análisis de impacto ambiental. Sin embargo, el gran cáncer destructivo de nuestra familia siempre fue la debilidad patológica, la complacencia ciega y el favoritismo enfermizo de mi madre hacia mi hermano mayor, Héctor. Durante toda su vida adulta, Héctor ha sido el arquetipo del sujeto irresponsable, manipulador, alérgico al trabajo estable y adicto a la adrenalina del dinero fácil. A pesar de haber recibido educación universitaria pagada al 100% por mi abuelo, Héctor saltó de empleo en empleo culpando siempre a los demás de sus fracasos. Hace unos 4 años, su estilo de vida dio un giro definitivamente oscuro cuando cayó de lleno en una espiral destructiva de apuestas clandestinas, juegos de azar en casinos, carreras de caballos y préstamos con usureros de dudosa reputación. Cada vez que acumulaba deudas impagables o que sujetos peligrosos se presentaban en su casa a amenazarlo con violencia física, corría a refugiarse bajo la falda de mi madre, llorando, victimizándose y manipulándola emocionalmente con que iba a terminar en la cárcel o en una fosa común si no lo sacaba del problema inmediatamente. Mi madre, cegada por un instinto maternal tóxico y una incapacidad absoluta para ponerle un alto a su hijo consentido, dedicó años a vaciar sus propias cuentas de ahorro, vender sus joyas de familia y pedir préstamos personales para pagar los pozos sin fondo de las apuestas de Héctor, mientras a Lorena y a mí nos exigía independencia absoluta, nos cobraba hasta el último centavo cuando vivíamos con ella, y nos criticaba duramente por no ser comprensivas con la frágil salud emocional de nuestro hermano. El desastre monumental, el fraude premeditado y la traición que fracturó a la familia para siempre salieron a la luz hace apenas 3 semanas. A través de un aviso notarial de requerimiento judicial que llegó por un error de actualización de base de datos a mi domicilio particular y no al departamento de mi madre, me enteré de que el terreno comercial de mi abuelo estaba dentro de un procedimiento de ejecución hipotecaria de remate judicial inminente por parte de una institución bancaria de crédito privado, debido a un adeudo vencido y castigado que ascendía a la escalofriante suma de $180,000, entre capital no pagado, comisiones por mora e intereses, moratorios desorbitados acumulados durante casi 2 años de impago absoluto. El impacto de leer aquel documento fue tan violento que sentí literalmente que la cabeza me daba vueltas y que el aire me faltaba en los pulmones.
Al día siguiente a primera hora me trasladé inmediatamente a las oficinas del Registro Público de la Propiedad de la ciudad y solicité una expedición de folio real con historial catastral completo del inmueble. Lo que descubrí tras revisar los asientos registrales me dejó congelada de horror e indignación. Hace 2 años y medio, cuando Héctor acumuló una deuda colosal con un grupo financiero de préstamos de alto riesgo, tras perder una cantidad ridícula de dinero en apuestas deportivas en línea, mi madre y él tramitaron una línea de crédito con garantía hipotecaria sobre el terreno comercial. Para lograrlo sin nuestro conocimiento ni autorización, mi madre y Héctor contrataron los servicios de un gestor corrupto que falsificó un poder notarial de actos de dominio con firmas apócrifas mías y de mi hermana Lorena, supuestamente otorgado ante un notario público de otra provincia, donde figuraba que le cedíamos el control total de nuestros derechos de copropiedad a mi madre para constituir cualquier gravamen sobre el predio. Con esa documentación completamente falsa, el banco otorgó los $180,000 en efectivo, dinero que entró directamente a la cuenta personal de Héctor para pagar sus deudas de juego y que jamás abonó a las mensualidades del préstamo, dejando que la deuda se pudriera en el sistema judicial hasta llegar al remate. Inmediatamente busqué a Lorena en su trabajo. Le mostré las copias certificadas del registro público con nuestras firmas falsificadas y, temblando de rabia, impotencia e incredulidad, fuimos juntas a encarar a mi madre y a Héctor a la casa familiar. La escena que presenciamos al cruzar la puerta fue un despliegue de cinismo, cobardía y dramatismo insostenible. Al ponerles sobre la mesa del comedor las copias de la escritura con la hipoteca, las firmas falsificadas y la notificación de embargo del juzgado, mi hermano Héctor ni siquiera tuvo el valor de sostenernos la mirada. Se limitó a encogerse de hombros, servirse un vaso de agua con total parsimonia y decir con absoluta indiferencia que él tenía la intención de pagar el crédito en cuanto le saliera un negocio de bienes raíces que desafortunadamente no se concretó. Mi madre, por su parte, lejos de mostrar un átomo de arrepentimiento, vergüenza o culpabilidad por haber falsificado los nombres de sus propias hijas y entregado al banco el patrimonio que su propio padre tardó una vida en construir, rompió en un llanto teatral descontrolado. Se agarró el pecho acusando un supuesto ataque cardíaco inminente y me gritó de la manera más descarada e hiriente: «Lo hice para salvarle la vida a tu hermano, Valeria. Ponte en mi lugar por una sola vez en tu egoísta vida. A ti y a Lorena les va de maravilla en sus empresas. Son profesionistas independientes, ganan muy bien y no necesitan ese pedazo de tierra para comer ni para salir adelante». Héctor estaba amenazado por gente peligrosa. Lo iban a matar o a meter a la cárcel si no pagaba esa deuda de juego esa misma semana. Un verdadero hijo no viene a reclamarle centavos a su madre cuando la vida de su propio hermano estuvo en riesgo. ¿Qué querían que hiciera? ¿Que dejara que lo mataran en la calle por un simple pedazo de tierra podrido? El dinero va y viene, el patrimonio se vuelve a hacer, pero la vida de tu hermano no tiene precio, y la familia tiene que estar unida en las buenas y en las malas. Le respondí con una voz helada, perfectamente pausada pero temblando de una rabia contenida durante años. Madre, no cometiste una simple falta moral. Cometiste un delito grave de falsificación de documentos públicos y fraude agravado. Falsificaste mi firma y la de Lorena. Compraste la impunidad de los vicios y la irresponsabilidad de Héctor robándonos el patrimonio que nuestro abuelo trabajó durante 50 años para dejarnos con tanto amor. Si no pagas o detienes este remate hoy mismo, el banco se va a quedar con un terreno de $600,000 por una deuda irrisoria de $180,000. No voy a regalar mi trabajo, ni mi futuro, ni el de Lorena para financiar las apuestas de un adicto al juego que jamás va a cambiar. La respuesta de mi madre ante mi firmeza fue exigirnos de inmediato que Lorena y yo pidiéramos un préstamo hipotecario sobre nuestras propias casas particulares para pagar los $180,000 al banco y salvar el honor de la familia y la memoria de nuestro abuelo. Cuando le dijimos que bajo ninguna circunstancia pondríamos un solo dólar de nuestro bolsillo para encubrir un delito y pagar deudas de apuestas, Héctor se levantó de la silla furioso, pateó la mesa y nos gritó que éramos unas miserables, ambiciosas, calculadoras, frías y malas hijas que preferían ver a su propia madre en la calle y a su hermano destruido antes que soltar un poco del dinero que nos sobra. Salimos de esa casa con la certeza absoluta de que estábamos completamente solas y de que la única forma de frenar este despojo era actuando con la máxima severidad de la ley. A la mañana siguiente, tras reunirnos con un bufete de abogados penalistas y constitucionalistas de primer nivel, tomamos la decisión más dura, dolorosa pero absolutamente necesaria de nuestras vidas. Presentamos una denuncia penal ante la Fiscalía General de Justicia contra mi madre, mi hermano Héctor y el notario gestor involucrado por los delitos de falsificación de documentos públicos,
uso de documento falso, fraude agravado, asociación delictuosa y despojo de inmueble. Interpusimos un juicio ordinario civil de nulidad de hipoteca por ausencia absoluta de consentimiento ante los tribunales de lo civil, solicitando una medida cautelar de suspensión inmediata del remate judicial del terreno para demostrar pericialmente mediante pruebas grafoscópicas y documentalistas que las firmas del poder notarial eran 100% falsas y fabricadas. Las consecuencias legales y el terremoto social no se hicieron esperar, transformando nuestras vidas en un auténtico infierno mediático y familiar. En cuanto a la notificación de la demanda penal y la congelación del procedimiento de ejecución bancaria llegaron al domicilio de mi madre, la familia extensa se dividió en una guerra campal sin retorno. Mis tíos maternos, primos y familiares cercanos nos convirtieron a Lorena y a mí en las villanas desalmadas de la historia. El chat de la familia explotó con cientos de mensajes de una agresividad e histeria inauditas, acusándonos de ser unas hijas monstruosas capaces de mandar a su propia madre a prisión por avaricia material. Tía Silvia, hermana de mi madre. Valeria, estás destruyendo a tu madre y destruyendo a la familia. No puedes tener el corazón tan podrido para meter a la cárcel a la mujer que te dio la vida y te alimentó por un simple terreno. Si tu abuelo Mateo estuviera vivo, se volvería a morir de la vergüenza de ver cómo mandas a la policía a la casa de tu propia sangre. Retira esa demanda asquerosa inmediatamente y arreglen las cosas como gente civilizada dentro de la familia. Tío Fernando. El dinero y la ambición destruyen a las personas. Héctor cometió un error financiero por desesperación, pero es tu hermano de sangre. Tú tienes un puesto directivo, ganas en dólares y no te hace falta ese dinero para comer. Salvar un terreno mandando a tu madre y a tu hermano ante un juez penal te va a dejar una mancha de culpa tan negra en la conciencia que no te la vas a poder quitar en toda tu vida. Incluso, mi madre nos envió un correo electrónico desgarrador, redactado por la abogada de Héctor, asegurando que si la policía la cita a declarar a la fiscalía, o si Héctor termina con una orden de aprehensión y prisión preventiva por el delito de fraude, ella no lo va a soportar emocionalmente y atentará contra su propia vida, dejándonos la culpa de su trágico final a mi hermana y a mí para el resto de nuestras vidas. A pesar de la enorme extorsión emocional, los chantajes de suicidio, la manipulación de mis familiares y las presiones incesantes para que retiremos las denuncias penales y absorbamos la deuda de $180,000 vendiendo nuestras propias cosas, Lorena y yo nos mantenemos completamente inflexibles y firmes en nuestra postura. No fuimos nosotras quienes apostamos miles de dólares en casinos clandestinos. No fuimos nosotras quienes falsificamos sellos y firmas notariales para robar, ni fuimos nosotras quienes entregamos el trabajo de toda la vida de nuestro abuelo a las garras de un banco de préstamos chatarra. Permitir que mi madre y mi hermano queden impunes no solo significaría perder un patrimonio de $600,000 que nos pertenece por derecho, sino validar que la delincuencia, el fraude, la falsificación y el robo son totalmente aceptables siempre y cuando vengan disfrazados de amor maternal o de apoyo familiar. Sin embargo, la carga psicológica de ver el nombre de mi madre en un expediente penal, el rechazo absoluto de toda mi familia materna y la tensión de enfrentar un proceso judicial, largo han dejado un ambiente de enorme pesadez en mi día a día. Por eso acudo a esta comunidad en busca de un juicio, imparcial y objetivo. Soy la mala por haber demandado penalmente a mi madre y a mi hermano para anular la hipoteca fraudulenta y salvar el terreno comercial que nos heredó mi abuelo. Fin de esta historia.